Gracias, buenas tardes, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Diálogo Abierto, que en esta oportunidad tenemos el tema dedicado a las elecciones y la primera infancia. En esta oportunidad tendríamos el día de hoy, por supuesto, la participación de nuestro coordinador nacional del Grupo de Inversión en la Infancia, el reverendo padre Gastón Garatea. Nos acompaña también el padre Ricardo Morales, miembro del grupo directivo, del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y como invitado especial, también miembro del Grupo Impulsor, está presente con nosotros el flamante presidente electo de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, el señor Wilson Ramiro Ibáñez, que es alcalde provincial de Huancabamba, Piura. Asimismo, tendremos vía Skype, tenemos la participación de la doctora Patricia Salas para hacernos su comentario, y vía Skype también tendremos la presencia de nuestro amigo y miembro también del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, el doctor León Trattenberg, y por supuesto, como siempre, una encuesta que haremos al público sobre cuál es la percepción que ellos tienen con respecto al tema de infancia en esta agenda electoral de las elecciones. Todo esto pidiéndoles nuevamente, pidiéndoles su participación. Ya está abierto el chat para sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y por supuesto ingresando siempre en nuestra página web, tanto en inversioneninfancia.net como en salgalú.televisión. Esto quiero comentar de que esta transmisión se está haciendo en simultáneo también en la página web de REMURPE, la Red de Municipalidades Rurales del Perú. Entonces, con esta introducción yo voy a un breve corte promocional y volvemos inmediatamente con el desarrollo de esta edición especial de Diálogo Abierto. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
Gracias nuevamente con ustedes y bueno, como hemos estado durante estos días, semanas, tratando el tema de la infancia en la agenda electoral, discutiendo, haciendo preguntas, comentarios con nuestros diferentes panelistas e inclusive con invitados especiales. Yo creo que en este momento, en diálogo abierto, ya vamos para iniciar este trabajo con todos ustedes. Voy a pasar la palabra al padre Gastón Garatea para tratar este tema de infancia y elecciones, infancia en la agenda electoral. Padre Gastón. Bien, el tema de la infancia y de las elecciones es un tema primordial, ¿no? Porque en el menú de cada candidato presidencial tendría que estar el tema de la infancia, ¿no? Es decir, ¿qué piensan hacer con la infancia? Nosotros hemos hecho los esfuerzos más grandes por tener acá a los dos candidatos. Solo hemos tenido 50% de éxito, ¿verdad? Pudimos traer al señor Ollantumala, pero la señora Keiko Sofía Fujimori no ha podido venir. No sabemos por qué no ha podido, pero no ha podido venir. Pensemos bien que el tiempo no les ha dado, pero nos ha quedado ese hueco, ¿no? Pero nos parece importante que todo esto que decimos de la infancia esté planificado. No se trata de tener pena, ¿no? Yo digo, tener pena es bueno, pero no basta, ¿no? No basta, los niños pobres, hay que preocuparse, no basta eso. Entonces, nos parece muy importante que todas las personas que tienen responsabilidad en el país asuman este reto que significa la primera infancia en el Perú. Gracias, padre. Entonces, para iniciar a esta primera rueda de comentarios, o sea, como el padre Gastón acaba de decirlo, bueno, estamos al 50% de esta participación. Tratamos de convidar de tener a los dos candidatos para responder estas tres preguntas. Primero, la adopción de un plan concertado de acción por la primera infancia, que incluya metas como la eliminación de la desnutrición crónica infantil y la universalización de la educación inicial. El segundo, la adopción real de un presupuesto real que priorice efectivamente estos planes de primera infancia. Y tercero, la definición de una autoridad visible y responsable que garantice el cumplimiento de esto. Ustedes han visto en nuestra página web, han visto en videos. Yo creo que los compromisos asumidos por el candidato Humala son de participación de todos ustedes. Entonces, lo que yo pediría, entonces, padre, con su licencia, en los comentarios de nuestros invitados, el padre Morales y, por supuesto, el alcalde Wilson Ramiro Ibáñez, que nos visita. Bueno, primeramente creo que tenemos que sentirnos de alguna manera satisfechos porque ambos candidatos, los dos finalistas, tocan el tema, ¿no? Desde distintos ángulos, a veces no del todo integral, que nos preocupa a nosotros un poco, porque o se preocupan demasiado por la parte de salud, con la cual es importantísimo, o dejan un poco en el aire la estimulación y todo lo que tiene que ver con la seguridad afectiva de los niños, la familia. Estas son cosas que quisiéramos ver más presentes en la discusión de ambos candidatos. Me parece que se está hablando también en ambos casos de una autoridad visible que se encargue de todo lo que tiene que ver con políticas de infancia. Y se ha hablado de un comisionado, se ha hablado de un grupo asesor, pero es muy importante que se establezca una autoridad con capacidad de participar en la unión de los ministros, la PCM, y sencillamente intervenir con voz propia, de tal manera que su palabra sea oída y que de ahí se deriven políticas vinculantes que ayuden para asegurar un aspecto fundamental para el desarrollo del país, el desarrollo humano.
Si no empezamos por asegurar un buen comienzo en la vida, corremos el riesgo de tener juventud, adolescencia, que no se encarnen claramente en la vida nacional. Sí, alcalde. Bien, muchísimas gracias, padre Gastón. Es un gusto volverlo a ver después de mucho tiempo. Cuando recuerdo, se trabajaba en la mesa de concertación, un espacio donde se impulsaba y se hacía el llamado a las organizaciones sociales de base y las autoridades en su conjunto para ver la problemática de los pueblos. Y estoy seguro que hoy que estamos, como de mi parte, como parte de la Remurpe, como parte del grupo impulsor a nivel nacional, para poder hacer un programa de inversión para el desarrollo infantil. Creo que esto es consecuencia de que usted claramente ha podido ver que la problemática de nuestro país radica también por el abandono y el olvido que tienen nuestros niños, especialmente de las zonas altoandinas y de la selva del país. Entonces, me siento tan honrado y feliz de poder ser parte de este trabajo, y que, bueno, que esperamos que llegue un gobernante que también le dé énfasis y primordial atención a la niñez, a la parte infantil, porque nosotros desde los rincones del país podemos ver más claramente cuáles son las necesidades de nuestros pueblos y podemos ver la desatención que tienen nuestros niños a comparación de las ciudades, de las zonas urbanas, donde sí tienen, por ejemplo, atención con educación inicial, en algunos casos en pueblos jóvenes donde no hay asistencia, pero sí están los PRONAIS funcionando. Sin embargo, en las zonas altoandinas y en la selva no pasa esto, y esa es una preocupación para nosotros como autoridades locales, de poder impulsar un programa de atención preferencial a los niños para poder, en el caso de mi pueblo de Huancabamba, sobrebordamos el 50% de los informes del INEI de desnutrición crónica infantil, el cual pensamos invertir, pensamos hacer programas del cual podamos dar atención preferente a nuestros niños. Y lamentablemente en el programa de integración económica del país a través de los planes de incentivos que otorgaba el gobierno, hoy han sido frenados de acuerdo al decreto de urgencia del 012, y que lamentablemente son recursos retenidos hasta septiembre, que no vamos a poder ejecutar muchas de las municipalidades del país los proyectos que veníamos dando priorización a la atención pública, como es el caso de la desnutrición crónica infantil, bajar la tasa de mortalidad infantil también, atender a zonas que no tienen acceso con servicios higiénicos y servicios de agua, servicios de luz, servicios elementales. Entonces, ante esto, a cambio de poder incrementar recursos económicos a favor de nuestro país, se viene perjudicando a las municipalidades, especialmente a las zonas rurales. Padre Gastón, mi compromiso de parte de la Remurpe es trabajar arduamente y mancomunadamente en este tema, y también vamos a suscribir como municipalidad local también el compromiso de poder ser parte de este grupo impulsor al cual queremos llevar para atender a nuestras poblaciones que tanto requieren de nosotros. Hemos sido elegidos como autoridades para velar por el bien común y no para satisfacer necesidades personales, y me extraña de sobremanera de que la candidata Keiko Fujimori no haya venido. Usted habla de repente de falta de disponibilidad de tiempo, sin embargo nosotros creemos que es de principal atención el tema de la niñez, el tema de atención a las necesidades de los pueblos más olvidados del país, y no podemos ser ajenos a lo que nuestros pueblos quieren. Nuestras organizaciones que están impulsando un trabajo a nivel nacional para poder eliminar el tema de desnutrición crónica infantil. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y creo que esto es una cosa que me parece importante también decirlo, que no podemos entrar nosotros solos, ¿no? Tema de la infancia tenemos que entrar con mucha otra gente más. En ese sentido, me parece importante también que vaya usted avivando el ojo, ¿no? Así es. Para ver todos los alcaldes del barrio que entren a esto, ¿no? La atención a la primera infancia.
Curioso, el caso de Huancabamba es un caso curioso, porque es una zona donde hay recursos, ¿no? Hay recursos que tienen el mejor café del Perú, ¿no? Así es, claro, es una muy productiva y en realidad, como dice usted, tal vez las estadísticas así lo muestran, y es preocupación nuestra de poder ver cómo se soluciona el problema, porque tal vez las autoridades no le han dado una atención preferencial al sector de la infancia y como bien dice, hay ejes de desarrollo tan importantes al cual tal vez no le estamos dando todo el apoyo necesario, el impulsar y el mejorar la situación económica de nuestros pueblos, que realmente tenemos cifras por encima de lo que nosotros esperamos del crecimiento económico de nuestros pueblos, y para eso estamos, o sea, para convocar, estamos organizándonos como mancomunidades también, en el cual tenemos esperanza que a partir de ahí podamos plantear proyectos de desarrollo integral, especialmente para el sector de la niñez, que somos claros, la formación integral de la persona humana está en esa edad, y esa es la esperanza que podemos tener de que nuestros pueblos, de que nuestro país cambie, a través de darle una buena atención y una buena formación a nuestros niños. Bien, sí, yo para decirle de que creo que, padre, el alcalde ha puesto un poco en el contexto el tema de la dimensión humana de la pobreza, de la situación de la infancia, y esta semana, como todos ustedes han seguido, hemos lanzado este primer instrumento de socialización de información, humanización de las cifras, que es el infobarómetro de la primera infancia, que está siendo visitado por mucha gente. Ya vía web nos están pidiendo más información. Yo creo que el tema que he tratado, ¿cuál es la dimensión humana que enfrentan estos candidatos frente a la situación de la infancia? Si ustedes me dan licencia, luego del corte damos una breve visita a lo que es el infobarómetro en este momento sobre la situación de la primera infancia en el Perú y en las diferentes regiones. Por favor, gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
Gracias, ya estamos nuevamente de vuelta y a los amigos que ya nos están escribiendo, por supuesto las preguntas las podremos canalizar al panel aquí presente y todos ustedes quieren ver cuál es la dimensión humana que estas nuevas autoridades, este nuevo gobierno tiene que tomar en cuenta en relación a la primera infancia. Vamos a nuestro infobarómetro que ya muchos de ustedes están siendo familiarizados. Entonces entramos a Perú. Vamos a entrar a Perú, entonces estamos en el Perú, podemos ver aquí a la izquierda cuál es la población, vamos a ver cuántos niños y niñas tenemos en el país, menores de 2 años, 1.600.000, cerca de 1.700.000, tenemos niños menores de 5 años en total en el país, 3.248.000. ¿En qué lengua materna? ¿Qué lengua materna dominan los niños menores de 3 a 5 años? Quechua hablantes tenemos 148.492, o sea, el 9% de la población es quechua hablante. Tenemos aymara, 13.408 niños menores de 5 años, entre 3 y 5 años. Tenemos en la lengua xaninca, que es la más visible, 7.624 niños, que es un 0.5%. Y castellano tenemos 1.454.853 niños. A veces es mejor de hablar de personas, de seres humanos, que hablar de porcentaje, porque muchas veces se habla de un porcentaje, dice 1.2%, pero 1.2% significa que son 19.000, cerca de 20.000 niños en lengua amazónica que no necesariamente sabemos si están recibiendo algún tipo de información. Lo que es importante, ¿en qué condiciones están las viviendas que viven estos niños? Los niños en este momento, sin alumbrado eléctrico, prácticamente es el 21.5% de los niños prácticamente viven en viviendas sin alumbrado eléctrico. Sin acceso a fuentes mejoradas de agua, 2.376.000 niños. Entonces estamos hablando básicamente de un 34%, 35% de los niños que viven en viviendas sin acceso a fuentes mejoradas de saneamiento básico. Entonces porque yo sé que el doctor León Trachtenberg ya está en línea con nosotros, entonces solamente voy a dar 2 informaciones más que están vinculadas a nuestro Pacto por la Infancia. Está vinculado en el área de salud a nivel nacional. Prácticamente cuál es el estado de la desnutrición, cuánto invierte el Estado en combatir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Prácticamente 1.744.330 millones, siendo que el presupuesto también ya nosotros lo podemos hacer un seguimiento en el nivel de gasto social. ¿Cuántos niños sufren de desnutrición crónica en el país? Evidentemente, nosotros, de acuerdo a las estadísticas oficiales, se dice 23% de los niños en el país tienen desnutrición crónica, pero estamos hablando son 753.000 niños en este país que viven con desnutrición crónica. Educación, que es el dato que seguramente interesa a nivel nacional. Niños que no asisten a educación inicial son el 48%, total que no asisten en el país, las niñas que no asisten son 382.000 y lo total que no asisten son 785.000 niñas y niños en el país que no tienen el acceso o el derecho a una educación inicial. En fin, podemos hablar de temas de identidad
o podemos hablar de las diferentes regiones o departamentos, ya hasta de provincias, que es gracias a este infobarómetro que nos permite tener esta dimensión humana del problema. Entonces, parece que ya tenemos en imagen estamos por teléfono al doctor León Trachtenberg, padre, entonces podemos conversar con él cuando ustedes quieran. ¿Aló? Entonces estamos ya esperando en línea. Buenas tardes, León, ¿cómo está? Yo muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Aquí, bueno, entrando en el tema de la infancia en la agenda electoral, del país, y evidentemente hemos hecho una primera análisis sobre la situación, bueno, la ausencia primero de la segunda candidata, que por razones personales no ha podido estar presente, y bueno, tratando junto con el presidente actual de REMURP, el padre Morales y el padre Gastón Garatea, tratando de analizar la implicación, la dimensión humana que se representa la población infantil para el nuevo gobierno. Entonces, te dejo con el padre Gastón León para los comentarios respectivos. Gastón en línea. Sí, me parece que tenemos que como impulsar nuestra imaginación, ¿no? Porque estos temas escucho muy bajito, muy entrecortado. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me ven a mí? Sí, sí, te estamos viendo. Ya. Entonces, hable un poquito más fuerte, por favor, porque no escucho muy bien. Creo que decía yo que tenemos que hacer todo un esfuerzo de imaginación, porque las cosas no están dadas todavía, ¿no? Es muy fácil decir la nutrición, acabar con la anemia, un mayor impulso escolar, todo eso, me parece muy interesante. Pero ¿cómo se hace? ¿No? Entonces, ahí creo que viene una responsabilidad nuestra que la iremos haciendo crecer también, ¿no? Conforme uno va trabajando, conforme uno va viajando, ¿no? Yo me quedé muy impresionado una vez en Tarapoto, viendo a los niños del campo, encontré que había unos maestros fenomenales, hombres con una vocación de servicio única y que tenían mucho cariño por sus alumnos. Creo que este era un dato así clave. Claro. ¿No? ¿Cómo vería León, no? Sí, tu comentario, León, que... Bueno, como decía, he escuchado de manera muy entrecortada. Lamentablemente algo está pasando con la comunicación de retorno del Skype. Si pudiera resumirme en una oración, ¿cuál era la pregunta concreta? No, para mí el tema es qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Hay todo un ejercicio de imaginación que tiene que ser más amplio y más concreto que decir vamos a mejorar la nutrición, vamos a mejorar el asunto esto de nutrición, pues de la falta de alimentos que nos dejan los niñitos resquebrajados de chiquitos, ¿no? Por ahí va la... Sí, ahora sí lo tengo más claro. En realidad, en lo que a mí respecta, yo he tratado de insistir mucho, lamentablemente sin mucho éxito, en la existencia de una autoridad nacional por la infancia que vaya desde el vientre materno, vamos a decir así, hasta los 8 años, que es la edad en la que en el Perú ya todos los niños deberían haber sido alfabetizados, por lo menos a nivel de lo que es una posibilidad de interactuar con este mundo en cuanto a lectura, escritura y la matemática básica y algunas habilidades sociales y ciudadanas necesarias para poder entender lo que pasa en estos tiempos, entender los medios de comunicación o interactuar con el mundo de actividades públicas. Y entonces el problema que existe es
que el Perú tiene decenas de programas para la infancia, para los lactantes, para la vacunación, para salud, para educación, para estimulación temprana o WASIS. En algún momento alguien contabilizó cerca de 200, creo que este gobierno los redujo a 70 y tantos, pero el problema es que cuando se reúnen entre sí los jefes de programas, no hay una autoridad que establezca integraciones obligatorias, que establezca jerarquías, que establezca mandatos y que responda como una sola persona, tanto ante el Congreso de la República como ante el gobierno y finalmente la opinión pública, como el responsable de todo ese gran equipo. Y entonces se reúnen, y hemos escuchado más de una vez a algún viceministro que nos ha explicado cómo son estas reuniones, que cada viceministro dice lo que está haciendo, habla de su programa, habla de su presupuesto, dice, por supuesto, triunfalistamente que están logrando sus metas, y sin embargo, en esencia, lo que está ocurriendo es que cada uno está defendiendo su pedazo de la torta, y al final lo que ocurre es que se corta a cada niño en tantos pedacitos como programas sociales existen. Entonces, yo creo que un paso fundamental, y está en el Pacto Nacional que se firmó en su momento por la infancia, creo que un elemento fundamental tiene que ver con el tema de la Autoridad Nacional por la Infancia. En segundo lugar, creo que el hecho de que en ciertos momentos de la vida una determinada actividad dependa más de lo que actualmente es un ministerio que otro, por ejemplo, obviamente vacunación vinculado a salud, o el tema de educación inicial y primaria vinculado al tema de al Ministerio de Educación, o la alimentación vinculada a los programas del PRONA, o la alfabetización vinculada al Programa Nacional de Alfabetización. El hecho de que ciertos programas sean más identificados en la conciencia colectiva como programas asignados o vinculados a un sector, no quita que no puedan articularse, integrarse y demás, y por lo tanto yo a esta Autoridad Nacional de la Infancia le daría un lugar en el gabinete, una especie de ministro, aunque no haya ministerio, pero que tenga ese rango, de tal manera que cada semana tengan que reportar directamente al presidente de la República y al gabinete sobre sus avances, sus dificultades, y si hubiera alguna descoordinación, estas pudieran ser resueltas en el acto semanalmente desde el más alto nivel del Ejecutivo. De manera que creo que hay que empezar por ahí, porque simplemente darle un poquito más de dinero a cada uno de los programas ya existentes, cambiar uno que otro gerente o una que otra burocracia, llenar un poco más los almacenes con medicinas y comidas, no va a resolver el problema de desintegración de la acción social del Estado con respecto a los niños. Y puede ocurrir el absurdo que tú conoces bien, Gastón, de que resulta que un niño le pone la vacuna pero no recibe la comida, otro niño recibe la comida pero no es estimulado, otro niño tiene la posibilidad de ir a un guaguasi pero no le llega el programa juntos, y así. Entonces, lógicamente, la desintegración es el denominador común. Yo creo que si el gobernante que va a entrar a funciones entiende esto y entiende esta integración, va a ser además mucho más fácil de coordinar por distritos, por provincias, por regiones y en el país en su conjunto, y va a ser además más fácil también de articularlo con los programas voluntarios que existen en empresas mineras o agroexportadoras o petroleras u otras,
que tienen ganas de ayudar, pero no saben muy bien cómo hacerlo o a través de quién o en qué áreas. Si las cosas están integradas de esta manera, también va a haber una sola dirección, una sola ventanilla, vamos a decir, que es la que va a establecer los canales y las prioridades. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que esto es central. A mí me parece también muy importante esta autoridad, ¿no? Esta autoridad que haga ese trabajo que falta tanto en el país, que es articular las cosas, ¿no? Hacer que una cosa vaya primero y otra después, pero para eso tiene que haber tenido una planificación. Hay que saber qué es lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer. Entonces ahí vamos a ver prioridades, y creo que hay prioridades en toda la vida hay prioridades. Me parece que esto puede darnos unos resultados fenomenales, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos con profundidad y lo hagamos con toda honestidad. Padre. ¿Qué tal, León? Buenas tardes. Sí. Primeramente quiero decirte que estoy muy de acuerdo en tu propuesta de una especie de comisionado que tenga toda la autoridad, que forme parte del Consejo de Ministros, porque por su naturaleza la atención de los niños es integral. Por consiguiente, educación, salud de la mujer tienen que ser 3 ministerios que deben trabajar muy de acuerdo para poder llegar a los niños con el apoyo que necesitan. De modo que este es un tema que parece secundario, pero no lo es. Dentro de las propuestas del Pacto Social por la Infancia, este constituye un punto central: contar con autoridad vinculante y vigilada además por el país, el Ejecutivo, etcétera, al cual tenga que dar el comisionado o puede ser también un grupo de asesores, dar cuenta de lo que hacen en este campo, porque la verdad es que es fácil perdernos en un enfoque puramente adjetivo, pero que no ataque los problemas profundos que hay. Creo que parte del trabajo que tiene que hacer el comisionado es fomentar todo lo que sea posible la participación de la familia. La familia es el entorno en el cual el niño pequeño empieza a desarrollarse en conocimientos, en estimulación temprana, y por consiguiente creo que es ahí donde sería muy importante unificar esfuerzos, no solamente a nivel de las altas ministerios, sino también a nivel de los distintos actores que intervienen en la educación de los niños. El alcalde. Importante, doctor León, lo que usted nos acaba de sugerir para la creación de una nueva autoridad, tal vez en la presidencia del Consejo de Ministros, donde tenga que ver exclusivamente con el tema de la niñez. Recordemos que ante las necesidades nacionales ya se creó el área tal vez de gestión ambiental, dado a las necesidades de muchas zonas involucradas con problemas, con conflictos en el tema del cuidado de la naturaleza, y se creó la autoridad de medio ambiente, el área de gestión ambiental, que no sabemos en realidad cuánto está produciendo o está favoreciendo nuestro país, pero que pasa también fundamentalmente por el tipo de autoridades que se nombra ahí, que tiene que ser siempre personas que tienen mucho conocimiento y mucha identidad en el problema. Nosotros aquí desde Remurpe a nivel nacional también llevamos como preocupación y somos parte del grupo impulsor de inversión en el sector infantil, en el cual tenemos la esperanza de que el próximo gobierno que llega respete también las decisiones de los pueblos más oprimidos del país, donde se ve a la clara cómo sufre nuestra niñez en el tema especialmente educativo y en el tema de desnutrición. Entonces ahí está
la mirada nuestra, la necesidad de nuestros pueblos, especialmente los pueblos de las zonas altoandinas y de la selva del país, que requerimos el acompañamiento y de la ayuda de las autoridades del Estado, que a través de los procesos de descentralización puedan ejecutar proyectos y puedan dar una visión especial al sector infantil, que es la base del desarrollo de las personas y que posiblemente es la que tiene que ser la que enmarca un nuevo país con mejores oportunidades, ¿no? Padre. Yo agregaría además el tema de digamos que si existiera esta autoridad con un determinado presupuesto y un plan de trabajo, entonces también tendríamos la posibilidad de hacer determinadas campañas vinculando al gobierno con los medios de comunicación para que se puedan establecer determinadas metas y trabajar conjuntamente ciertos temas. Por ejemplo, en algún momento, si mal no recuerdo, se decidió, no sé si fue una acción de gobierno o en particular de una radio, que decidieron poner todos los esfuerzos en enseñarle a la gente a lavarse las manos antes de comer, para tener la posibilidad de eliminar una serie de factores que producían enfermedades. Y entonces, si uno plantea un tema como este, como un tema de interés nacional, que va a ser trabajado, digamos, durante todo un mes en todas las regiones del país, en los distintos idiomas y respetando las distintas culturas, respetando además la diversidad de realidades geográficas, porque hay lugares pues donde no hay agua potable, pero se puede utilizar agua del río o se puede calentar el agua o buscar alguna otra forma de desinfección, el uso del jabón, etcétera. Y todo el país está durante un mes con el tema, con entrevistas en la televisión, en la radio, con los expertos, haciendo ejercicios en los colegios, en los guaguasis, haciendo campañas desde los municipios, inclusive con actividades conexas, como pueden ser, por ejemplo, campeonatos deportivos que tengan como premio o como nombre de los equipos cosas vinculadas a lavarse las manos o la higiene, o que puedan haber, digamos, concursos de fotografía, obras de teatro y demás que tengan que ver, novelas que tengan que ver con la higiene, etcétera. Entonces hay una posibilidad de hacer una acción potente, convergente, simultánea y que ataque problema tras problema a nivel de todo el país. Porque de lo contrario, el esfuerzo que haga un ministerio u otro, o un programa, o un municipio, o un gobierno regional, obviamente se agota y se debilita cuando no tiene el refuerzo que viene desde todos los otros sectores que podrían hacer algo al respecto. No es lo mismo negociar con los medios de comunicación un plan mensual o anual para tratar, digamos, 12 temas cada año, que cada sector o cada municipio o cada institución ir a los medios a los que tiene alcance y hacer su propio intento de llegar a algún tipo de acuerdo. Esas son las cosas que una Autoridad Nacional por la Infancia podría hacer. Muchísimas gracias, León. Yo creo que si puedes ver los comentarios también que nos están llegando por Facebook y también por el chat, creo que hay una coincidencia con esa terquedad de insistir en una autoridad responsable por la primera infancia. Y quiero comentarte también que aparte del apoyo de Remurpe está transmitiendo en directo, en simultáneo con nosotros esta audición. Quiero comentarte que día a día nos está visitando un alcalde provincial o distrital para firmar el Pacto por la Infancia. O sea, tu recomendación de socializar más el pacto directamente con los sectores más vinculantes está siendo cumplido. Para tu información, el día de ayer el señor Fernando Grandes, alcalde de la provincia de Huallaga, de San Martín, firmó el Pacto por la Infancia
y pide un apoyo del Grupo Impulsor para una convocatoria de su red de alcaldes de la región. También firmó el alcalde Herbert Luna, alcalde de la provincia de Acomayo, Cusco, que también es firmante ya del Pacto por la Infancia y que se ha comprometido con metas particularmente de desnutrición crónica y educación de la primera infancia. También hoy estuvo presente el alcalde provincial de Anta, de la provincia de Anta de Cusco, el abogado Eulogio Buscamaita, que también firmó el Pacto por la Infancia, comprometiéndose también en las tareas de esto. O sea, creo que poco a poco, y evidentemente el día de hoy firmará el pacto también, no solamente como presidente de Remurpe, sino como miembro también del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, ya en su calidad de alcalde de la provincia de Huancabamba, Piura, nuestro querido amigo Wilson Ramiro Ibáñez. Gracias, León, por tu participación y contribución y gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, gracias también a ustedes por la llamada. Me disculpo un poco por la dificultad en la comunicación. Lo que pasa es que en esta zona por donde yo estoy, donde vivo, ha habido un apagón, no hay luz eléctrica. Estoy con una laptop a pilas, baterías. Mi esposa me está ayudando con una luz de emergencia que tenemos aquí en la casa. Realmente por rato me han visto totalmente oscuro. Pero por lo menos la voz sigue siendo un medio de los que ni siquiera los apagones logran que se acallen. Entonces, quizás la próxima vamos a tener mejores condiciones para poder conversar sin todas estas dificultades. Ya me imagino, tú te imaginas aquí, León, nuestro equipo técnico estaba preocupado. ¿Qué pasó? Es el computador, aclaraba, bajaba y era justamente un apagón. Y esos apagones, padre, no están en las estadísticas. Donde vive León no debe estar en la estadística del infobarómetro. Gracias, León. Un abrazo grande por tu participación. Ya, que les vaya muy bien. Adiós. Adiós, gracias. Bien, esta ha sido la participación de León Trachtenberg y con la licencia de ustedes pasamos un pequeño corte. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Gracias, nuevamente estamos con ustedes y como les habíamos prometido, sí, ya sé que vamos a responder a la cantidad de preguntas que están llegando para nuestros invitados, pero antes de eso veamos qué es lo que piensa la gente en la calle sobre justamente este tema que estamos discutiendo, la infancia en la agenda electoral, cómo ellos están viendo esta prioridad en la agenda del presidente o la presidenta del país para el próximo periodo. ¿Podemos pasar al video, por favor?
está pues el tema, está en la calle, está en el pensamiento de las personas. Yo paso al padre Gastón, tenemos a nuestra invitada, la doctora Patricia Salas, que es miembro también del Grupo Impulsor en Línea. Padre Gastón. Patricia, buenas tardes, qué gusto escucharte. Aquí nosotros estamos con la cosa de siempre, ¿no es verdad? Cómo hacer que los niños entren al gobierno, mejor dicho, ¿no? En las miras del gobierno, y que el gobierno se interese realmente por los niños. No sé, ¿qué comentario nos puedes dar tú sobre las entrevistas que hemos tenido en la calle con la gente? Bueno, volvemos con ella, entonces, cuando tengamos, volvemos enseguida con ella, pero antes de esto, padre, ¿algún comentario de lo que hablas de las entrevistas en la calle? Bueno, me parece que las personas que han sido escogidas para responder son gente que sabe de lo que habla, ¿ah? Se dan cuenta de que hay un desequilibrio enorme entre la familia pobre, marginal, y por otra parte las facilidades que tienen los niños a nivel urbano. También se está insistiendo mucho en podríamos llamar la calidad de la educación, ¿no? No solamente en llenarnos de escuelas, como fue un tiempo quizá la política, construir escuelas por todos lados, pero la calidad se vino abajo en todo el país. Ahora el problema que tenemos que encarar es el problema grave de una educación de muy baja calidad, en todos los órdenes y en todos los niveles. Por consiguiente, hay aquí un trabajo al que responde el proyecto educativo nacional de enfocar todos estos aspectos, pero sobre todo para elevar la calidad educativa, empezando por la educación inicial. Yo creo que ahí tenemos todavía un asunto pendiente. Necesitamos que todos los niños pasen por la escuela inicial de tal manera que se preparen adecuadamente para poder cambiar de ambiente y pasar a la escuela, pero con un nivel de educabilidad aceptable. Está Patricia, está en línea. A ver, Patricia Salas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Patricia? Hola, ¿cómo estás? No sé si viste tú este video en que veíamos la opinión de la gente de la calle. Queríamos saber qué te ha parecido. No lo he visto. Ya, la gente de la calle, bueno, nos está diciendo una cosa que me parece bien importante, bien decisiva en el país, es la importancia de la educación nacional, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro que lo más importante de todo es dar la educación a los niños. Y la gente lo pide, y pide que los próximos gobernantes tengan este tema como un tema prioritario. A ver, ¿tú qué podrías comentar sobre eso? Me decías que están pidiendo educación para los niños y educación de calidad. Sí. Bueno, yo creo que ahora se hace más urgente que nunca mirar bien la calidad y la pertinencia de la educación. El acceso a la educación, si bien todavía no es completo, sobre todo para la primera infancia, crece cada vez más, pero también es evidente que no está respondiendo a las necesidades, a las expectativas y mucho menos a unas políticas de inclusión. Los más pobres todavía están quedándose sin escuela y los más pobres son quienes tienen las peores escuelas. Y en materia de primera infancia, los más pobres no tienen ningún tipo de servicio educativo. Entonces, a mí me parece que la población está siendo sabia, si está pidiendo educación y se está pidiendo educación de calidad, y que las autoridades están siendo inconsecuentes con la propia población. ¿Qué proporción de niños se quedan sin educación inicial en el Perú? En promedio, en el país, son más de 40% de niños que se están quedando sin educación inicial. Pero cuando revisamos las regiones más pobres, pueden llegar a 70, 75 y 80% de niños que se quedan sin. Y sin embargo, en las cifras que dan... Y en educación
En las cifras que dan no aparece un escándalo tan grande, ¿no? ¿No te escucho bien? En las cifras que dan oficiales no aparece que hay un 50% de niños que no tienen educación inicial. Sin embargo, estamos aludiendo a cifras oficiales. Lo que pasa, lamentablemente, y es un tema que hay que trabajar en políticas, es que no tenemos un alineamiento, digamos, de la información del Ministerio de Educación, de las Direcciones Regionales de Educación, del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística recoge información en el censo de lo que les reportan las familias acerca de si están teniendo o no servicios educativos. El Ministerio de Educación reporta de lo que teóricamente tiene de niños matriculados. Entonces ahí puede haber una diferencia, porque es posible que ya niños matriculados estén dejando de ir a las escuelas por diferentes motivos. Entonces, una demanda importante para hacer una buena gestión de políticas educativas es que tengamos buena información, y eso requiere de un alineamiento entre gobiernos locales, regionales y el Ministerio de Educación. Sin buenas cifras es difícil tener buenas políticas. ¿Quién sabe? Te vamos a pasar algunas preguntas que hace la gente en el chat. Sí, Patricia, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por tu participación. Te quiero hacer alguna lectura de algunas expresiones que nos están llegando aquí de los diferentes, de las personas que están preocupaciones. Dice, particularmente, dice, ¿cómo esperan aumentar la cobertura? ¿Cómo es que es posible, cómo sería posible aumentar la cobertura para estos programas de primera infancia, sobre todo lo de educación inicial? ¿Esto es una utopía o puede realizarse? Preguntan. Felicitan por el infobarómetro, por supuesto, se ve espectacular, pero dice, ¿con qué cara se va a decir el gobierno que el Perú avanza? Entonces, ¿el Perú avanza o no avanza? Dicen, y evidentemente la preocupación sigue siendo, ¿qué hemos aprendido con 80 años de educación inicial? Es que tenemos la experiencia para seguir avanzando, en fin, muchas preguntas relacionadas a este tipo. Tal vez un comentario tuyo, por favor. Bueno, respecto a aumentar la cobertura, por supuesto que sí se puede, no es una utopía. Lo que hay que hacer es planificar, lo que hay que hacer es programar de tal manera que se pueda cumplir con la meta, más aún en estos tiempos en los cuales el presupuesto está creciendo y la inversión está creciendo. Un documento del Consejo Nacional de Educación, está ahí León Trate, nos puede ayudar con eso, dice que si las cosas siguieran como están, educación tendría 7.000 millones de soles más. Si las promesas de los candidatos, que es aumentar el presupuesto al 6% del PBI, se cumple, vamos a tener 20.000 millones de soles más. Entonces, aumentar la cobertura en educación inicial no es una utopía, es un tema de programación, tanto técnica como presupuestal, porque tampoco es suficiente abrir una escuela por abrir una escuela. Necesitamos que sean escuelas y centros de atención de calidad. Y respecto a si el Perú avanza o no avanza, creo que es evidente que el Perú avanza de una manera muy desigual. Hay para algunos que evidentemente han dado importantes pasos, pero hay para los otros para los cuales el Perú se ha detenido. Y precisamente la atención a la primera infancia es una estrategia muy importante de saltar brechas de desigualdad de una manera acelerada. Permite que se acorten los tiempos para lograr la inclusión de las personas a los avances que el país y que la sociedad puede estar teniendo. Bueno, muy de acuerdo. Yo creo que sí es posible el que se dé una mayor cobertura de la educación inicial, 4 o 5 años de edad. Y creo que eso depende mucho de la inversión que se haga en la primera infancia y en la segunda infancia. Yo creo que ahí tenemos un asunto pendiente, no es imposible. Y de hecho el país tiene que entender que si no invierte en esta etapa tan vital en el desarrollo humano, el peligro es que tengamos generaciones de niños y adolescentes que no están preparados ni siquiera para aprovechar lo que el sistema educativo les ofrece.
De modo que estoy muy de acuerdo con esto. Creo que en realidad sí cabe que podamos avanzar, y creo que en realidad con el apoyo de las municipalidades, que tienen un papel muy importante en todo esto, es la institución más cercana a las familias y a los pueblos, creo que se podrá lograr realmente una mejor calidad de la educación inicial. Como decía muy bien Salvador, 80 años de la creación de la educación inicial como nivel, y bueno, estamos todavía que ni siquiera hemos podido cubrir ni un 50%. Esto es grave y creo que no obedece a la exigencia que hay en el país de una educación de calidad que empieza desde abajo. Bien, muchísimas gracias, Patricia, por tu participación. Y yo creo que vamos a seguir, perdóname, tú sabes que estamos conectándonos en este momento con mucha gente que nos está planteando este problema. Una pregunta muy rápida que nos hace Clara Temoche, que es una de las participantes que está insistiendo en esta pregunta. Debido al paralelismo, debido a toda esta cuestión, a la duplicación muchas veces de actividades, ella un poco creo que es ligada al comentario de nuestro amigo León Trattenberg. Dice, ¿cómo hacer realmente para que exista un ente rector o una persona o una autoridad que realmente supervise y regularice las acciones, no solamente los centros de estimulación privada o programas públicos como UASI o las salas de estimulación antes de la educación inicial? En realidad lo que yo estoy entendiendo es que justifica tener una autoridad responsable para la primera infancia, sobre todo para esta área de educación. En el Estado en general justifica tener un responsable de cada una de las cosas que queremos lograr. Lo importante es que miremos una institucionalidad que no nos multiplique instituciones que después no hacen más que generar otro tipo de desorden dentro del Estado. Lo que tenemos que mirar es que estamos en proceso de descentralización, que los ministerios actualmente tienen que reducirse notablemente para terminar de entregar las competencias a los gobiernos regionales, y cualquiera que fuera la autoridad que decidamos que sea la que monitoree las acciones de primera infancia y que tenga competencia o capacidad de coordinación intersectorial, debe ser vista también con sentido de sensatez. Debe estar claro quién debe responder por la primera infancia y quién debe responder en educación por esto, pero además debemos tener cuidado de no generar montones de pequeños responsables. Tenemos un responsable del programa Crecer que está en PCM y teóricamente podría articularlo todo, y después no sabemos qué hace. Tenemos una secretaría de Aló. Fuerza notablemente. Bueno, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias, Patricia, por tus comentarios. Luego volvemos con los comentarios del presidente Remurpe y luego de un corte promocional para poder finalizar con las respuestas a los amigos que nos están escribiendo. Patricia, un abrazo grande y gracias nuevamente por tu colaboración. Vamos a un corte, por favor. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde.
Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Volvemos con la última parte de este programa. Antes de pasar al padre Gastón y a nuestros invitados, yo quiero cumplir con las preguntas que nos están haciendo, que son preguntas no muy tradicionales, padre. Que dice, por ejemplo, Karina le pregunta, padre Gastón, por favor, ¿quién cree que ganará las elecciones este domingo? Sí. Que estamos preocupados. Saludos desde Nuevo Chimbote, dice Clara Temoche. Juanito del Río dice, padre Morales, ¿qué hacer para eliminar la angustia de este domingo? ¿Usted tiene una fórmula? Dice Marco Alejandro, yo no soy muy religioso, pero ahora más que nunca es necesario una bendición por mi Perú. Leslie dice, para ustedes, ¿cuál de los candidatos tiene mejores propuestas para la primera infancia? Richard Arango dice, en el caso que gane la candidata, que ustedes la invitarán, y si gana Humala, ¿lo volverán a invitar? Eso es para el padre Gastón. Robert Rodríguez dice, felicitaciones por el infobarómetro, se ve espectacular. ¿Con qué cara va a decir el gobierno ahora que nosotros como Perú avanzamos? Carlos Mario, señor alcalde, ¿cómo esperan aumentar la cobertura para programas de primera infancia? O sea, te piden a ti, ¿cuál es tu plan? Tom Araya, para los padres Gastón y Morales. ¿Será posible una reconciliación del país ante la división causada por estas elecciones? David Lombardo dice, padres podrían bendecir a nuestro país al finalizar el programa. Dejo el comentario para ustedes porque creo que ya está en este marco. Yo sí quiero contestar si es posible la reconciliación. Yo creo que la reconciliación no es un lujo ni es algo que podemos hacer o no hacer, ¿no? Yo digo, la reconciliación es una necesidad que tenemos los peruanos como país, como seres humanos. Esa reconciliación se viene anunciando desde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿verdad? Es decir, un país que no termina en la Comisión de la Verdad en reconciliación es un país fracasado, ¿verdad? Y nosotros tenemos evidencias de que ahora en este cotejo electoral las cosas no solo no han mejorado, sino que han empeorado, ¿verdad? Las divisiones entre peruanos son muy grandes, Es como, ese es fruto de la realidad social. No es que inventemos nosotros las divisiones, sino las divisiones se dan. Y nos toca a todos, ¿no? Yo creo que a nosotros como sacerdotes nos toca, como muy especialmente, pero nos toca reconstruir este país. Nos toca, en cierto sentido, como decíamos en la comisión, refundar este país humano y reconciliado. Porque si no, lo vamos a seguir destruyendo. Y nos vamos a destruir nosotros como familia y como seres humanos, ¿no? Gracias. Padre. Consu. Bueno, creo que la pregunta está muy bien formulada. ¿Qué va a pasar? Tenemos la población dividida en dos grandes grupos que con mucho entusiasmo defienden a su candidato o candidata. Yo creo que el primer problema que va a tener que afrontar el gobierno que sea elegido es entenderse con la otra parte. El padre Gastón ha dicho reconciliar. Yo creo que más que eso, se trata de cooperar, se trata de entender que no pueden gobernar solos. Tienen que entender que por más que hayan ganado, van a tener que articular políticas, van a tener que entenderse con los grupos disidentes que tienen otra manera de pensar, y ojalá que
más allá del fuego de este tiempo de discusiones antes de las elecciones, los dos candidatos, gane el que gane, sea capaz de abrir el corazón y el alma para cooperar con una buena parte del país que a lo mejor tiene otra opinión, pero creo que aspiramos a eso, a que el que gane sepa que va a tener una primera responsabilidad grave de entenderse, de ampliar la acción con gente que a lo mejor no son del partido o no votaron por ellos, pero creo que llega el momento de la democracia, llega el momento de entendernos, y es esto lo que yo desearía para mi país, y respetar, por supuesto, lo que la voluntad popular con su sabiduría decida. Bien, muchísimas gracias, padre Gastón, a todos los panelistas. En realidad, bueno, la pregunta que se me ha hecho también sobre cómo ampliar la cobertura de apoyo al sector infantil, y desde los gobiernos locales, especialmente de la zona que vengo, de las zonas altoandinas de Piura, nosotros estamos trabajando mucho en apoyar también en el tema de educación a través de programas de PRONEI y algunas con profesores de educación inicial, porque como lo dijo Patricia, nos preocupa tanto que se creen muchos colegios en el país e irresponsablemente se deje a veces sin profesores incluso, ¿no? Y sin la capacitación necesaria que necesitan. Entonces estamos impulsando también formas de poder capacitar y mejorar la educación en nuestros sectores. Vamos a ayudar y contribuir también en la fiscalización y en el otorgamiento de los programas sociales, el cual tiene también deficiencias, no llega especialmente a los que más necesitan, y en eso vamos a hacer, vamos a ayudar en esto, pese a que nosotros como política local no pensamos y no creemos mucho en el otorgamiento de recursos ni en el asistencialismo de parte del Estado. Sin embargo, nosotros creemos que potenciar nuestros ejes de desarrollo, nuestra productividad y lo que la población sabe hacer es lo que nos va a permitir poder cambiar, mejorar la calidad de vida de los hogares y por ende eliminar el tema de la desnutrición crónica infantil, y en esto estamos trabajando arduamente para poder ayudar a la población a que trabaje en proyectos de desarrollo que mejore su calidad de vida, y en esto radica que nosotros como gobiernos locales vamos a impulsar, vamos a tocar las puertas de cooperación internacional para que nos ayuden, si es que nuestras leyes, si es que hay normas que dificultan el desarrollo de un pueblo, apoyando a los sectores productivos. Nosotros sí creemos que es fundamentalmente porque un niño con desnutrición no puede recibir una buena educación. Creemos que hay que mejorar su sistema alimentario para posteriormente darle una educación efectiva, a la cual tenemos que poner en marcha también, y tenemos la gran esperanza de que el próximo gobierno que llegue dé atención a ese llamado que ustedes en su momento lo hicieron también, y que si han venido es porque tienen también la vocación de trabajar para un pueblo en su conjunto. Y en esto, en las zonas altoandinas, dado también a las necesidades de la población, creo que la mayoría tiene definido ya su candidato, que es una situación lamentable, tal vez que Lima no lo ve así, pero sí los pueblos oprimidos del país, los pueblos que sufren las condiciones de falta de una descentralización. Y yo creo que tenemos definido para qué candidato hay que apoyarlo, y tenemos una esperanza ahí. Si en realidad su modelo de gobierno no sea tan efectivo para nuestros pueblos, serán los pueblos los que empecemos a reclamar la justicia y un gobierno que llegue a los rincones de nuestro país. Muchas gracias, padre Gastón, y muchas gracias a todos, y que Dios nos ayude en estas elecciones. Padre, Bien, yo le agradezco también a Wilson Ramiro Ibáñez, alcalde provincial de Huancabamba, presidente del REMURPE, de esta red de municipalidades rurales, sus palabras y su compromiso con el Perú. Ahora lo quisiera invitar a firmar el pacto por la infancia, el pacto que han firmado muchos candidatos y muchos alcaldes aquí en el Perú.
al alcalde Wilson Ramiro Ibáñez, al presidente Ramurpe, y está firmando el pacto por la primera infancia promovida por el grupo impulsor de inversión en la infancia. Entonces pasaremos al padre para que lea el... Muchas gracias. Ahora vamos a leer. Nos ha puesto acá y su nombre, pues, Wilson Ramiro Ibáñez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, Piura. Y a nosotros es bien importante porque señalar el lugar donde se está firmando me parece importante, ¿no? Y no teníamos muchos piuranos, ¿no? A pesar de que han venido, sí, no hay que decir que no han venido, pero qué bueno que esté Huancabamba presente. Gracias, Huancabamba padre. con sus adrianceños y todos esos Así que es. están metidos ahí, Claro, ¿no? padre. Muchas gracias, Wilson, Gracias, ¿no? padre, Gracias. le agradezco mucho. Padre Morales, sí, por favor. Solamente que ya nos han pedido bendecir al país. Yo le pediría al padre Gastón Garatea que juntos invitemos a todos los que nos están escuchando a orar seriamente para que todo este proceso termine con la satisfacción de haber elegido a las personas que consideramos más idóneas para gobernar el país. Estamos ante un reto bien importante y que el Señor, pues, que nos quiere, que nos impulsa, que nos da estos buenos sentimientos, bendiga a todos nuestros hermanos del Perú para que podamos tener una votación sabia y justa. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esta ha sido una nueva edición de Diálogo Abierto, muy especial, muy emotiva. Deseamos a todo el país realmente pensar y reflexionar con respecto a la unidad del país, pero unidos por esta primera infancia que realmente requiere una atención prioritaria. Por parte nuestra, de parte del Grupo Impulsor, seguiremos adelante, como dice el padre Gastón Garatea, con nuestro derecho a pataleo. Estaremos siempre presentes exigiendo el cumplimiento de las promesas por la primera infancia. Gracias a ustedes. Insisten en la pregunta, padre. Sí, evidentemente nosotros tuvimos al candidato Humala. Si el candidato Humala gana, por supuesto que hay el compromiso de volvernos a sentar con él y volverlo a llamar para recordar estos compromisos de campaña. En el caso de la señora Keiko, evidentemente las puertas están abiertas para volver a discutir también el tema de primera infancia. Gracias a ustedes por su apoyo, sus preguntas y sus sugerencias. Muchas gracias.